Los jefes de los cárteles tienen fama de utilizar métodos de ejecución brutales con quienes se les cruzan, y estos actos no han hecho más que alimentar su aterradora reputación. A menudo torturan y matan a sus víctimas. Han alimentado con algunas de sus víctimas vivas y muertas a tigres pertenecientes a los Chapitos. El Mayo, una de las figuras más poderosas del cártel de Sinaloa, ha saltado recientemente a los titulares con un nuevo vídeo de una ejecución que ha dado mucho que hablar. El contenido de este vídeo está causando revuelo en Internet. Si tienes curiosidad por saber por qué esta ejecución se considera tan impactante, quédate hasta el final para comprobarlo por ti mismo. La sentencia de muerte. Imagínate, en un momento estás dirigiendo tu imperio, pensando que eres intocable, y al siguiente, te atan, te meten en un bote y te tiran al río. Parece sacado de una película, pero ocurrió en la vida real. Un narcotraficante venezolano conocido como Talibán descubrió por las malas lo que ocurre cuando te cruzas con un cártel. Tras robar 450 libras de cocaína y dinero en efectivo, acabó en el océano, con las manos atadas y un ancla alrededor de la cintura. ¿Te imaginas el terror? Esto no fue solo una advertencia, fue el final de la línea para Reinaldo Fuentes. A sus 68 años, Fuentes se creía muy listo. Se deshizo de un cargamento de droga de $10 millones en el mar y luego inventó que le perseguía la Guardia Costera para borrar su rastro. Pero quizá se confió demasiado. Volvió a recoger la droga, la empaquetó de nuevo y la pasó de contrabando a otra isla del Caribe. Inteligente, ¿verdad? Bueno, no lo suficiente. Fuentes había estado viviendo con un nombre falso en la República Dominicana, pensando que estaba a salvo. Incluso si ganó el apodo de Talibán por sus turbios negocios con traficantes de Oriente Medio. Pero, ¿y si hubiera permanecido oculto un poco más? Quizá las cosas habrían sido diferentes. El 17 de julio, Fuentes salió de su casa dominicana, atraído por lo que creía que era una reunión de un cártel. Pero en lugar de eso, fue secuestrado y llevado al mar. En un vídeo escalofriante, se puede ver a sus asesinos luchando para levantarlo por la borda del barco. Después, lo arrojaron al Caribe, dejando que se ahogara. Es un duro recordatorio de que en el mundo de los cárteles, la traición no solo se castiga, sino que se elimina. Así es como funciona la mafia, prácticamente cualquier mafia. Hacen cualquier cosa para infundir miedo a su propia gente y a sus enemigos. Tampoco es algo puntual. Incluso para el cártel de El Mayo, el cártel de Sinaloa, es lo mismo. Gobiernan con puño de hierro, asegurándose de que todo el mundo conoce las consecuencias de la traición. Quizás sea su forma de mantener a todos a raya. Si estás en ese mundo, no puedes permitirte un desliz, ni una sola vez. En julio de 2011, México contuvo la respiración colectivamente cuando se difundió un vídeo espeluznante, un golpe de un cártel en el que Félix Gómez García y su tío Bernabé eran desmembrados con una motosierra. Los cárteles tienen fama de ser extremadamente violentos, pero esto era otra cosa, y eso me hizo pensar. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los métodos de ejecución más brutales que utilizan los cárteles? Hablemos de algunos de los más macabros, empezando por algo que llaman el guiso. Conozcan a Santiago Mesa López, uno de los criminales más notorios de México, conocido por todos como el Pozolero. Santiago no era un tipo corriente, tenía un talento especial para hacer desaparecer a la gente, literalmente. Se cree que disolvió más de 300 cadáveres en ácido en su rancho de Ensenada, a unas 70 millas de la frontera con Estados Unidos. Este espantoso método de ejecución es como hacer un guiso, pero en lugar de comida es, bueno, algo mucho más siniestro. Imagínese un barril gigante lleno de agua hirviendo y ácido sulfúrico concentrado, burbujeando y escupiendo líquido peligrosamente caliente. Una vez que todo se ha calentado, las víctimas, sí, todavía respiran, son sumergidas en el barril, y lo que sigue es nada menos que una pesadilla viviente. Es una muerte insoportablemente lenta, y su sádica eficacia la convirtió en un método habitual para deshacerse de enemigos y traidores. La historia de Santiago comienza en la pobreza en Sinaloa, México. Nacido a mediados de abril de 1964, a los 13 años ya trabajaba en la construcción. En los años 90 se trasladó a Tijuana con la esperanza de encontrar una vida mejor. Pero la vida tenía otros planes. Después de que una organización criminal violara a su hermana, Santiago buscó venganza y se encontró trabajando para el cártel de Tijuana, gracias a un amigo de la infancia. Su carrera dio un oscuro giro cuando le encargaron deshacerse de cadáveres, y pronto se convirtió en un maestro de este oficio mortal. Tenía una técnica especial. Disolvía los cadáveres en una bañera llena de ácido e hidróxido de sodio, removiendo la mezcla a fuego alto durante al menos 8 horas hasta que los cuerpos quedaban completamente licuados. Por supuesto, algunas partes, como los dientes y las uñas, no se disolvían tan fácilmente.
Esas, Santiago las arrojaba a un descampado, las quemaba de nuevo con gasolina y las enterraba. Se cree que se deshizo de más de 300 cadáveres de esta forma. Las autoridades encontraron unos 14.000 restos en su rancho después de su arresto. Así que ya ves por qué lo llamaban el guiso. Se trata de cocinar, pero no de la forma que te gustaría imaginar. Durante su interrogatorio, Santiago afirmó que intentó escapar de su jefe, Efraín Pérez, exmiembro del cártel de los Arellano Félix, pero que todos sus intentos fracasaron. Dijo que se vio obligado a realizar el trabajo tras ser reclutado mientras trabajaba en una granja en 1996. El cártel le obligó a llevar a cabo un experimento con agua y ácido en un barril, y realmente no tenía elección: obedecer o enfrentarse a la violencia. Cierto o no, tal vez nunca lo sepamos, pero lo que sí sabemos es que mantuvo esta truculenta práctica durante años hasta que la ley finalmente lo atrapó. En un principio, Santiago fue condenado a solo 10 años y su puesta en libertad estaba prevista para abril de 2022, lo que, como se puede imaginar, no sentó nada bien a las familias de sus víctimas. Pero en febrero de 2024, su sentencia fue ampliada en 30 años más, asegurando que no saldrá pronto. Y así, el método de El Guiso sigue siendo un recordatorio brutal de hasta dónde pueden llegar los líderes de los cárteles para mantener el control e infundir miedo en los corazones de sus rivales. Cambiemos un poco de tema y hablemos de algo igualmente retorcido: alimentar a las víctimas con animales domésticos. Sí, has oído bien. Los jefes de los cárteles no se conforman con las formas tradicionales de tortura. Les gusta lo dramático, y nada dice más, soy rico y peligroso, que tener cerca unas cuantas mascotas exóticas. Hablamos de tigres, leones y otros animales raros que normalmente verías en un zoo. Pero en el mundo de los cárteles, estas criaturas sirven a un propósito mucho más oscuro. Desde los años 80, las mascotas exóticas han sido un símbolo de estatus entre la élite de los cárteles, siguiendo los pasos de infames capos de la droga colombianos como Pablo Escobar. Algunos jefes de cárteles arrojaban a sus víctimas a recintos con estos depredadores hambrientos, dejando que los animales hicieran el trabajo sucio. Se trataba de enviar un mensaje: si nos traicionas, no solo morirás, sino que morirás de la forma más aterradora posible. Un jefe de cártel al que le gustaba especialmente este método era Heriberto Lazcano, alias Z3 o El Lazca. Nacido en la pobreza el día de Navidad de 1974, Lazcano se alistó en el ejército a los 17 años y más tarde desertó para unirse al conocido cártel de los Zetas. Rápidamente se ganó una reputación por su brutalidad, utilizando un método llamado la paleta, en el que las víctimas eran desnudadas y golpeadas con una tabla. Pero eso no era suficiente para Lazcano. También tenía leones y tigres en su rancho y le encantaba alimentar a sus enemigos con ellos. No mataba de hambre a los animales, pero los mantenía lo suficientemente hambrientos como para que, cuando arrojaba una víctima a su jaula, estuvieran listos para devorarla. ¿Y Lazcano? Lo observaba todo, riéndose de la escena. Lamentablemente, Lazcano nunca probó de su propia medicina. En cambio, fue asesinado en un tiroteo con militares mexicanos. Por último, está la horrible práctica del desollamiento. En 2018, apareció un vídeo en Internet que conmocionó a México. Mostraba a un padre y su hijo siendo torturados y asesinados por miembros de un cártel. Los dos hombres fueron atados, amordazados y obligados a arrodillarse en el suelo. Los captores empezaron golpeando al padre con un palo de madera antes de decapitarlo con un pequeño cuchillo. Y por si eso no fuera suficientemente horrible, el hijo tuvo que ver morir a su padre antes de sufrir su propio destino brutal. Los captores le desollaron el pecho con cuchillos, manteniéndole consciente durante el inimaginable dolor. Uno de los casos más infames de desollamiento fue el de El Chapo, que desolló a un miembro de un cártel rival, Hugo Hernández, con una motosierra y luego ordenó a sus soldados que cosieran la piel en una bola como advertencia para los demás. Los restos de Hernández fueron abandonados en las calles de Los Mochis. Aunque la ejecución brutal es una de las mayores preocupaciones cuando te unes a un cártel, hay otras cosas que también deberían preocuparte. Una de ellas es la violencia pura y dura. ¿Has presenciado alguna vez un motín o una represalia violenta llevada a cabo por miembros de un cártel? Hablemos de por qué nunca es algo que te gustaría presenciar. Ira del cártel. La operación del cártel es masiva y por eso la mayoría de sus miembros harán lo que sea para mantenerla en marcha y fuera del alcance de las autoridades. Por ejemplo, el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán no era un delincuente cualquiera. Disponía de toda una flota. Estamos hablando de aviones Boeing 747, lanchas rápidas, submarinos, buques anfibios, remolques e incluso trenes de carga.
Utilizaba todo esto para transportar toneladas de drogas ilegales de Sudamérica a México y luego directamente a las principales ciudades estadounidenses. Y no se trata de meras especulaciones. Hay un testimonio secreto presentado ante el Tribunal de Distrito de Chicago que lo desvela todo. Ahora bien, este testimonio fue de los hermanos gemelos Margarito y Pedro Flores, que estaban profundamente involucrados en el tráfico de drogas a sí mismos. Ellos proporcionaron una visión de primera mano en la red logística increíblemente sofisticada de El Chapo. ¿Y saben qué? Su operación era como un reloj, con reglas estrictas que todos tenían que seguir. El Chapo no se andaba con chiquitas. Antes de ser finalmente capturado, tras 13 años de jugar al escondite con las fuerzas del orden, Guzmán se las arregló para mantenerse a la cabeza del juego, engrasando las palmas de muchos funcionarios corruptos. No es de extrañar que consiguiera mantener el cartel de Sinaloa, un imperio multimillonario, próspero, incluso estando fugado. Según el testimonio de 20 páginas de los hermanos Flores, el Chapo tenía varios 747, pero no para pasajeros normales. No, a estos aviones se les quitaban los asientos para hacer espacio para la cocaína, hasta 13 toneladas a la vez. Los aviones aterrizaban en Centroamérica cargados de ayuda humanitaria para cubrirse. Pero una vez descargada la ayuda, la verdadera carga, la cocaína, era empaquetada y los aviones partían de regreso a México. ¿Y dónde aterrizaron estos aviones? En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por supuesto. Y con la ayuda de autoridades corruptas, la cocaína se descargaba rápidamente y se llevaba a su siguiente parada. Los hermanos Flores fueron piezas clave en este caso. Su cooperación con los fiscales condujo a la presentación de cargos contra 13 acusados, incluido el propio Guzmán. Su testimonio también arrojó luz sobre el papel de Alfredo Vázquez Hernández, amigo íntimo del Chapo, muy implicado en la logística. Fue condenado a 22 años de prisión. Los hermanos también admitieron haber utilizado Chicago como centro de distribución de la droga del Chapo a 30 clientes en ciudades como Nueva York, Washington, D.C. y Los Ángeles. En su mejor momento, movían hasta 2 toneladas de cocaína al mes, solo en Chicago. Vázquez Hernández no solo ayudaba a transportar la cocaína, sino que también participaba en la logística para transportar el dinero. Los pagos se hicieron a El Chapo y sus fuentes de suministro, todos manejados por Vázquez Hernández, que también tenía sus manos en el transporte de dinero en efectivo a granel. México está lidiando con una grave crisis de secuestros, desapariciones y crímenes violentos, con más de 30.000 muertes reportadas cada año desde 2018. Esta violencia está impulsada en gran medida por las pandillas y los cárteles de la droga, pero el Estado también se ha visto involucrado en abusos contra los derechos humanos en su lucha contra estos grupos. Como consecuencia, la población civil se lleva la peor parte de esta violencia, lo que empuja a muchos a emigrar hacia la frontera con Estados Unidos. Al mismo tiempo, las drogas de estos cárteles siguen fluyendo hacia Estados Unidos, alimentando la actual crisis de sobredosis. En la década de 1980, las organizaciones criminales mexicanas empezaron a tomar forma, organizándose en distintas regiones y creando complejas rutas de tráfico. Pero a medida que aumentaban la producción y la distribución, estos grupos empezaron a luchar por el control y el acceso a los mercados, lo que provocó un repunte de la violencia en todo el país. El gobierno mexicano declaró la guerra a estas organizaciones criminales en 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón lanzó una ofensiva militar. En 2012, el presidente Enrique Peña Nieto abandonó los enfrentamientos violentos y se centró en mejorar la aplicación de la ley y la seguridad pública. Sin embargo, las cosas dieron un giro tras la detención de Joaquín El Chapo Guzmán, el infame líder del cártel de Sinaloa. Tras su arresto en 2014, su nueva detención en 2016 y su eventual extradición a Estados Unidos en 2017, surgió un vacío de poder dentro del cártel de Sinaloa. Esto condujo a una violencia aún mayor a medida que las facciones rivales luchaban por el control. Aunque las reformas de Peña Nieto redujeron inicialmente los homicidios, la violencia se disparó de nuevo, alcanzando un máximo de 33.341 asesinatos en 2018. La situación siguió siendo calamitosa, con asesinatos de periodistas a un ritmo alarmante y el descubrimiento de fosas comunes. Reconociendo el fracaso de las tácticas militares para reducir la violencia y en medio de acusaciones de abusos contra los derechos humanos, el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, o AMLO, prometió un nuevo enfoque. Su política de abrazos, no balas, pretendía hacer frente a la delincuencia con programas de reducción de la pobreza, legalización de la marihuana y nuevas pautas de sentencia. Después de ganar las elecciones en diciembre de 2018, AMLO creó una Guardia Nacional para combatir a los cárteles.
Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la violencia persiste, con más de 30.000 muertes relacionadas con el crimen reportadas cada año. Las elecciones generales de 2024 fueron de las más violentas en décadas. Los ataques a periodistas siguen siendo elevados y las medidas anticorrupción se han estancado. Las organizaciones criminales y los narcotraficantes siguen desafiando la fuerza y la legitimidad del gobierno mexicano, lo que afecta tanto a México como a Estados Unidos. La iniciativa Mérida, lanzada en 2007 para impulsar la cooperación entre Estados Unidos y México en materia de seguridad, fue sustituida por el Marco del Bicentenario en 2021, después de que AMLO rechazara el acuerdo anterior. Mientras tanto, los cárteles han ampliado su influencia, luchando con armamento pesado y drones. Los secuestros, asesinatos y ataques a periodistas son constantes, y la justicia por crímenes pasados, especialmente los que implican a militares, sigue siendo casi imposible de evitar. Tras el secuestro de 4 estadounidenses en marzo de 2023, algunos legisladores estadounidenses llegaron a proponer el envío de una fuerza militar a México. En mayo de 2024, se calcula que los cárteles controlan alrededor de 1/3 del territorio mexicano. Los cárteles de Sinaloa y Jalisco son importantes actores del narcotráfico, responsables del suministro de metanfetaminas, cocaína, heroína, marihuana y, sobre todo, fentanilo, que es una de las principales causas de sobredosis de drogas en Estados Unidos. Si los cárteles son tan poderosos, ¿cómo fue detenido el Mayo? ¿Cómo consiguieron atraparle las autoridades? ¿Y por qué no le salvaron esta vez las siniestras tácticas de su cártel, que le habían protegido durante muchos años? Traicionado. Uno de los principales capos de la droga del mundo, Ismael Zambada, conocido como El Mayo y líder del cártel mexicano de Sinaloa, fue detenido por agentes federales estadounidenses en El Paso, Texas, el 25 de julio de 2024. Zambada creó originalmente la organización criminal con Joaquín Guzmán, más conocido como El Chapo. Junto con Zambada, los agentes federales también pusieron bajo custodia al hijo de Guzmán, Joaquín Guzmán López. A principios de este año, Zambada se enfrentó a cargos de la Fiscalía estadounidense relacionados con una conspiración con fentanilo. Según informes del Wall Street Journal, Zambada fue introducido en un avión con engaños por un alto cargo de Sinaloa. Pensó que iba a visitar unas pistas de aterrizaje secretas en el sur de México, pero en lugar de eso, le llevaron a una pista de aterrizaje privada cerca de El Paso, Texas. Cuando el avión aterrizó, López también fue detenido. La ministra de Seguridad de México, Rosa Rodríguez, confirmó que, aunque su gobierno fue informado de la detención de Zambada y López por EEUU, las autoridades mexicanas no participaron en la operación. El presidente de México ha exigido a EEUU total transparencia sobre la captura, insistiendo en un informe detallado en lugar de actualizaciones generales. El fiscal general de EEUU, Merrick Garland, declaró que los dos hombres dirigen una de las organizaciones de narcotraficantes más violentas e influyentes del mundo, y según los fiscales estadounidenses, el cártel de Sinaloa es el mayor proveedor de drogas de EEU. Hay informes que sugieren que el Mayo podría haber sido traicionado por su propia gente. Se informó de que Zambada fue engañado en el avión privado por Joaquín, el hijo del Chapo. Joaquín Guzmán López, nacido el 16 de julio de 1986 y también conocido como El Güero Moreno, es una pieza clave del cártel de Sinaloa, un importante grupo de narcotraficantes con base en Culiacán. Forma parte de una poderosa facción familiar llamada Los Chapitos, que incluye a sus hermanos Ovidio Guzmán López, Iván Archibaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Tras su reciente detención junto a El Mayo, Guzmán López se enfrentaba a cargos, incluido uno que podría conllevar la pena de muerte. Sin embargo, dado que fue detenido en EU, el Tratado de Extradición entre México y EU impide que sea condenado a muerte. El 30 de julio se declaró inocente de los cargos que se le imputaban. No es la primera vez en la historia que un jefe de cártel es traicionado por la gente en la que confiaba. Echemos un vistazo a algunos de ellos, empezando por el cártel de cocaína de Cali. El final del infame cártel de Cali llegó en 2006 en Miami, y no fue con un enfrentamiento dramático, sino con el simple golpe del mazo de un juez. Miguel Rodríguez Orejuela y su hermano Gilberto Rodríguez Orejuela, ambos figuras clave del cártel, admitieron su culpabilidad y fueron condenados a 30 años de prisión en una cárcel federal. Pero su caída fue algo más que un castigo legal. Fue una historia de engaños y traiciones de alto riesgo. Un giro sorprendente se produjo dentro del propio cártel. El jefe de seguridad del cártel, un alto cargo que había sido leal a los hermanos Orejuela, decidió cambiar de bando.
tras años protegiendo a los líderes del cártel y a sus familias, se volvió contra ellos. Era increíblemente arriesgado para él y se sentía atrapado en un entorno corrupto. No tuvo más remedio que escapar. El fiscal federal, Edward Ryan, lo calificó de traición profundamente personal al cártel de Cali, y el antiguo infiltrado del cártel ha seguido siendo un hombre marcado. Aún se le considera un objetivo prioritario. Antes conocido como Jorge Salcedo, este hombre tenía un pasado inesperado. Licenciado en Ingeniería Mecánica y Economía Industrial, inicialmente diseñaba carretillas elevadoras y maquinaria. Su padre era un general retirado del ejército colombiano, y Salcedo pasó una temporada en las reservas del ejército. Pero su corazón estaba más en la ingeniería que en la vida militar. Sus conocimientos de vigilancia electrónica le convirtieron en un candidato ideal para la lucha antiterrorista. A finales de los 80, en medio de los sangrientos conflictos colombianos entre guerrillas y cárteles rivales, Salcedo fue enviado a Europa para organizar una operación paramilitar contra un bastión guerrillero, pero la misión fue cancelada. Sin embargo, su participación llamó la atención del cártel de Cali, que estaba enzarzado en una encarnizada lucha con el cártel de Medellín de Pablo Escobar. Salcedo entró a formar parte del cartel en 1989, un movimiento que no pudo rechazar. El cártel de Cali, dirigido por los hermanos Orejuela, quería a Escobar muerto. A pesar de varios intentos fallidos, Salcedo recibió el encargo de idear un asalto al complejo de Escobar, pero esos planes también fracasaron. Mientras Salcedo seguía reforzando la seguridad del cártel, fue testigo del lado truculento de la vida del cártel, incluida la brutal ejecución de presuntos traidores. Esta experiencia le llevó a plantearse desertar. Se puso en contacto con la DEA, pero al principio lo rechazaron por chiflado. Finalmente, Salcedo llegó a un acuerdo con las autoridades estadounidenses y les proporcionó información importante que condujo a una serie de redadas con éxito. Salcedo desempeñó un papel importante en la revelación de las operaciones del cártel, lo que condujo a varias acusaciones y a la extradición de los hermanos Orejuela. Aunque los hermanos Orejuela no pudieron ser extraditados inmediatamente debido a una cláusula de no extradición, finalmente fueron trasladados a custodia federal estadounidense. Salcedo, que ahora vive bajo una nueva identidad, recibió alrededor de $1.700.000 por su cooperación. A pesar de ello, sigue oculto y su paradero se mantiene en secreto incluso para su propio abogado. A veces, la traición no consiste solo en entregar a los jefes de los cárteles a las autoridades. También puede implicar una forma más directa de traición, como matarlos. Esto fue exactamente lo que ocurrió en el caso de Michele Navarra. Michele Navarra, nacido el 5 de enero de 1905, era todo un personaje en el mundo de la mafia siciliana. Apodado Nuestro Padre, Navarra lideraba la poderosa familia Corleone en Sicilia. No solo era un jefe del crimen, sino también un médico de formación, lo que añadía un toque de respetabilidad a sus negocios en los bajos fondos. Navarra tenía una relación difícil con su subordinado, Luciano Leggio. Leggio se estaba haciendo un nombre con varios chanchullos, incluido el transporte de ganado robado y la venta de la carne en Palermo. Las tensiones entre ambos aumentaron, sobre todo a raíz de un gran proyecto, la construcción de una presa en el río Belice, cerca de Corleone. Navarra se oponía a la presa, pues representaba a quienes controlaban el suministro local de agua y la consideraban una amenaza. Por su parte, Leggio veía en la presa una oportunidad de acaparar el mercado del transporte de mercancías. En junio de 1958, Navarra intentó acabar con Leggio. Le atrajo a una reunión, pero era una trampa en la que le esperaban 15 hombres armados. Leggio logró escapar con heridas leves y estaba claro que tenía que actuar con rapidez o enfrentarse a una muerte segura. El conflicto llegó a su punto álgido el 2 de agosto de 1958, cuando Navarra y un médico inocente, que no estaba implicado en actividades delictivas, el doctor Giovanni Russo, fueron emboscados y tiroteados en una solitaria carretera comarcal mientras circulaban en el Fiat 1100 de Navarra. 2 vehículos les bloquearon el paso y el coche fue rociado con balas de metralletas. El funeral de Navarra se celebró en San Martino, la iglesia principal de Corleone, solo 2 días después. La violencia no terminó ahí. Unas semanas después de la muerte de Navarra, el 6 de septiembre, 3 de sus amigos fueron asesinados en un asalto. El ciclo de venganza continuó hasta 1963, con Leggio finalmente desaparecido tras ser condenado por el asesinato de Navarra. Así que, si está pensando en el lado oscuro de las luchas de poder, esta historia le da una idea real de lo traicioneras que pueden llegar a ser las cosas. Y si se pregunta qué fue de Leggio, no pasó precisamente desapercibido tras el asesinato de Navarra.
se convirtió en el jefe de la familia Corleone y lideró una de las facciones más despiadadas de la mafia siciliana. El reinado de Leggio fue conocido por sus violentos incidentes y luchas de poder, pero la ley acabó por atraparle. En 1974 fue detenido y condenado por múltiples delitos y sentenciado a cadena perpetua. Incluso entre rejas, Leggio siguió moviendo los hilos dentro de la mafia, manteniendo su influencia desde su celda. Sin embargo, su salud empezó a deteriorarse con el paso de los años. El 16 de noviembre de 1993, Luciano Leggio murió de un ataque al corazón en prisión. A pesar de su notoria vida, fue una muerte natural la que finalmente puso fin a su reinado. Tal vez sea un poco irónico, teniendo en cuenta el sangriento camino que recorrió para llegar hasta allí. Si ha disfrutado viendo este video, haga clic en cualquiera de las tarjetas de su pantalla para ver más contenidos interesantes.